Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que este canal les guste y que los motive a suscribirse. En este canal intento explicarles lo más claro posible porque yo sé que me siguen muchas personas que van comenzando con esto del crochet, así que quiero y deseo que ustedes me puedan entender muy bien. Para el tutorial del día de hoy estaré utilizando este hilo semidelgado, vean, y mi gancho del 3.5 milímetros, pero recuerda que tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casita. También depende mucho de qué proyecto vas a estar tejiendo, y ya saben que a mí me encanta hacerles preguntas en mis videos porque de esa manera nos vamos conociendo un poquito mejor, bueno, yo a ustedes, y ese es el motivo por el que yo les hago preguntas. Y la pregunta para el video de hoy es: ¿cuál es el mejor consejo que otro tejedor o tejedora te haya hecho? Algún consejo que tú nos quieras compartir, que lo hayas escuchado de otra persona y que te ha funcionado muy bien o que te ha sido muy útil. Entonces estaría muy bonito que pasaras ese consejo importante para todos nosotros que también pues tejemos. Entonces déjamelo saber ahí en los comentarios y yo te voy a estar leyendo, y si no te puedo responder nada, al menos te voy a estar dejando mi corazón para que sepas que ya te leí. Ahora sí, nos vamos al tutorial. Comenzamos haciendo nuestro nudo. Yo lo hago así y vamos a tejer cadenitas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Así nos vamos a ir tejiendo cadenitas hasta terminar con un número que sea impar, porque al momento que nos saltamos la primera cadenita necesitamos que terminemos con un número que sea par. Listo, tengo aquí 45 cadenitas, este es mi número impar. Si tú eres principiante, entonces te recomiendo comenzar con el mismo total de cadenas que yo, así primero practicas y vamos trabajando tú y yo juntos. Nos saltamos la primera cadenita, en la número 2 introducimos, tomamos, sacamos, 2 pestañitas, lazada, cerramos. Esto es un punto bajo. Introducimos, tomamos y sacamos, 2 pestañitas, cerramos. En el siguiente repetimos. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Así cerramos. Introducimos, tomamos y sacamos, cerramos. Si tú ya eres una persona más avanzada, probablemente te desespere que explique lento, pero ten paciencia. Ten mucha paciencia porque pues queremos que todos aprendan bien. Entonces toda la primera vuelta puro punto bajo hasta llegar al final, y aquí en esta vuelta es donde debemos de terminar con un número que es par. Listo, toda esta primera vuelta la terminamos con un punto bajo. Ya estamos aquí al final, y ahora para la segunda vuelta vamos a levantar 1, 2, 3 cadenitas que ya nos equivalen a un punto alto y son para este primer punto de aquí. Giramos, lazada, nos saltamos el primer punto porque les acabo de decir que estas cadenas son para este punto. En el siguiente introducimos, tomamos y sacamos, 3 pestañas, lazada y cerramos únicamente 2. Lazada, en el siguiente punto introducimos, tomamos y sacamos, 4 pestañas, lazada y cerramos 2. En el gancho nos quedaron 3 pestañitas, lazada, cerramos todas juntas. Hicimos 2 puntos altos cerrados juntos. Una cadena de separación, lazada en el siguiente punto, repetimos. 3 pestañas, cerramos 2. Lazada en el siguiente introducimos y sacamos, 4 pestañas, cerramos 2, 3 pestañas, lazada y cerramos. Y no hay que olvidarnos de la cadena. Lazada en el siguiente punto y en el siguiente vamos a repetir lo mismo. 3 pestañas, cerramos 2, lazada en el siguiente, cerramos 2, 3 pestañas y cerramos, y nuestra
cadenita. Este va a ser el paso que vamos a estar siguiendo por toda esta vuelta. Una vez más introducimos, sacamos, cerramos 2, lazada en el siguiente, 4 pestañas, cerramos 2, 3 pestañas, cerramos y cadena. Pues vamos a continuar de esta manera hasta llegar al final. Aquí ya estoy llegando al final, me quedan 3 puntos nada más. Voy a hacer mi último grupito, mi cadena, y luego en este último punto vamos a hacer un punto alto solo. 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Estas 3 pestañas, perdón, este punto alto es como si hubiéramos tejido lo mismo aquí al final, aquí al inicio, que fueron las 3 cadenas, y luego seguimos con nuestros grupitos. Bueno, aquí al final hicimos lo mismo. Una cadena, vamos a comenzar la vuelta número 3 de la secuencia, y aquí en este punto va a ser un punto bajo, 2 pestañas y cerramos. En este espacio de cadena introducimos, sacamos 2 pestañas aquí en el motivo, tomando las 2 pestañitas, sacamos, tenemos 3 pestañas, lazada y cerramos. Ahora tejimos 2 puntos bajos cerrados juntos. Entonces, una cadenita de separación aquí en este espacio, lazadita aquí en el motivo, lazadita, 3 pestañas, lazada y cerramos los 3 juntas. Una cadena de separación y volvemos a repetir. Aquí, lazada, aquí en el punto, lazada, 3 pestañas, cerramos y cadena de separación. 1, 2, 3 pestañas, cerramos, cadena. Aquí en el espacio, 1, en el motivo, 2, 3 pestañas, cerramos y cadena. Esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta. Llegamos aquí al final. Aquí ya hice mis 2 últimos lazaditas. Hacemos la cadena de separación y aquí tenemos las 3 cadenas, 1, 2 y esta es la tercera. Aquí en esta primerita hacemos nuestro punto bajo y ya terminamos la tercera vuelta de la secuencia. Para la última vuelta de la secuencia, una cadena, giramos, el primer punto se va a tejer punto bajo normal. El siguiente punto, que es aquí en esta cadenita, si se fijan, aquí tenemos 2 pestañas, la de enfrente y la de atrás. Vamos a tomar la de atrás, que está aquí, ahí, una pestañita nada más, tomamos y sacamos y cerramos. El siguiente punto bajo, aquí está, en el punto normal, tomando las 2 pestañas. El siguiente punto, aquí está la cadenita, tomamos la pestaña de atrás únicamente y tomamos hebra y tejemos nuestro punto bajo. El siguiente es normal. El siguiente es la pestaña trasera. Siguiente normal. Siguiente pestaña trasera. Y así vamos a continuar trabajando. Punto bajo normal, punto bajo en la pestañita trasera, así hasta llegar al final. Ya esta es la última vuelta de la secuencia y es la vuelta número 4. Cuando lleguemos al final, los últimos 2 puntos se van a trabajar normal, porque aquí terminamos con punto bajo, pestaña trasera. Entonces el siguiente tocaría normal,
pero el último también lo tenemos que hacer normal. Y así ya terminamos nuestras 4 vueltas de la secuencia. Se ve un lado y del otro lado. Ahorita no se ve mucha forma, pero espérense a tener más vueltas. A partir de aquí repetimos desde la vuelta número 1, que es un punto bajo sobre cada punto. Recuerden que tejimos en esa primera vuelta un punto bajo sobre cada cadenita. Bueno, en esta vuelta va a ser igual. Una cadena giran y se vienen trabajando un punto bajo sobre cada punto. Una vez que terminan esta vuelta, repiten la vuelta número 2, que fue la de los 2 puntos altos cerrados juntos, cadena de separación y así. De este lado, del lado izquierdo, por aquí, les voy a estar dejando el minuto donde comenzamos nuestras vueltas. Así ustedes se van a pues ir repitiendo otra vez desde ese minuto. Tal cual como lo hicimos, así lo van a ir trabajando ustedes. Voy a avanzarle mis vueltas y les voy a mostrar mi resultado final. Y vean, amigos y amigas, aquí yo ya tengo varias vueltas avanzadas. Así es como se ve. Mi cámara está un poquito loca el día de hoy, pero espero puedan apreciar muy bien esta puntada. Vean. Y se mira de un lado y del otro lado se ve así. De este lado es pues mi favorito, porque se pueden notar estos borditos que le da otro acabado a nuestra puntada. Ustedes pueden tejer infinidad de cosas con esta puntada. Pueden tejer alguna blusa, pueden tejer bufandas, obviamente pues cambiando con colores y cambiando también de hilo a lana. Pueden tejer muchísimas cosas, muchas ideas que hay para tejer con esta, alguna colcha para bebé, chaleco, no sé, tengo muchísimas ideas que tejer con ella. Espero que ustedes también se animen a tejer algo, y si es así, cuéntenme qué es lo que van a estar tejiendo, de qué color lo van a tejer, y pues así todas esas cositas relacionadas al crochet y a su futuro proyecto. Gracias por haber estado aquí conmigo. Si eres principiante, pues practica, y te deseo mucho éxito y que puedas aprender rápido cómo tejer. Gracias nuevamente, cuídense mucho, nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.